Estimados estudiantes, soy el doctor Franco Cavala y en esta cápsula voy a hablarles brevemente del uso del sistema de evaluación de riesgo periodontal durante la terapia de soporte. Voy a explicarles brevemente un poco la historia de esta herramienta, cuáles son sus componentes, cómo se usa y cuál es su importancia. Bueno, lo primero que tenemos que saber de esta herramienta es que es una propuesta hecha por Lang y Tonetti en el año 2003, una iniciativa que fue financiada por la institución de investigación del gobierno suizo para tratar de establecer de forma más ordenada, más sistemática, cuál era el periodo ideal para llamar nuevamente a los pacientes a control luego de una terapia periodontal. Y el primer concepto importante es que un poco uno puede desprender de este sistema, es que el paciente periodontal es un paciente que por el hecho de haber presentado la enfermedad tiene, por eso solo he hecho un riesgo mayor o aumentado a sufrir nuevamente la enfermedad respecto a la población general. Por lo tanto, en ese sentido, todos los pacientes periodontales podrían considerarse pacientes que tienen un riesgo elevado de volver a presentar la enfermedad. Pero dentro de este pool de pacientes, los pacientes periodontales, existen pacientes que tienen un riesgo aún mayor y es súper importante poder identificar estos pacientes de manera que la terapia de soporte que nosotros les entreguemos les permita mantener sus niveles de inserción en el tiempo. Ese sería el objetivo de la terapia de soporte. Por lo tanto, este sistema, el sistema conocido como PRA o evaluación de riesgo periodontal, es un sistema que nos permite hacer una evaluación del paciente una vez que nosotros ya hemos terminado una terapia periodontal y que esta terapia periodontal ha sido exitosa. Por lo tanto, la terapia periodontal debe ser evaluada por los indicadores propios de el desenlace de la terapia. Una vez que nosotros establecemos que el paciente se encuentra estable, podemos aplicar este sistema, estos 6 componentes que tiene el PRA, para poder establecer los intervalos en los que el paciente será llamado nuevamente a control. Entonces el primero de estos parámetros es el sangrado al sondaje. Y la ventaja del sangrado al sondaje respecto a otros sistemas de medir inflamación gingival o periodontal es que el resultado que nos entrega es dicotómico, es positivo o negativo, es decir, el sitio sangra o no sangra. Esto se mide en 4 sitios por diente: mesiobucal, medio bucal, visto bucal y medio vestibular. Y lo mejor es hacerlo por cuadrante. Primero se hacen todas las mediciones vestibulares y luego las mediciones palatinas o linguales. Y la puntuación de la hemorragia por sondeo comprende el número de sitios positivos dividido por el número total de sitios multiplicado por 100. Entonces básicamente tenemos un porcentaje y en este primer vector del sistema PRA tenemos separados los porcentajes como menos de 4%, 9%, 16%, 25% y 36%. Y ustedes pueden observar que el bajo riesgo está comprendido entre 0 y 9%, el mediano o moderado riesgo sería entre 9 y 25 y sobre 25 sería alto riesgo. El segundo componente, el segundo vector del sistema PRA son los surcos profundizados, es decir, cualquier surco gingivo-dentario que tenga 5 milímetros o más de profundidad, lo que se podría conocer como surcos residuales. Y de nuevo tenemos graduaciones que van de 2, 4, 6, 8 y 10, van saltando de 2 en 2. El bajo riesgo sería hasta 4, el moderado sería entre 4 y 8 y más de 8 se consideraría como alto riesgo. Y ese es el segundo vector del sistema. El tercer componente, el tercer vector del sistema PRA, considera el número de dientes perdidos de la dentición permanente sin considerar los terceros molares, por lo tanto 28 dientes. Y esto es independiente de la sustitución, es decir, se cuentan los números de dientes perdidos, aunque estos hayan sido sustituidos con prótesis fija, con implantes, con prótesis removible. Y esta escala también funciona de manera lineal, y los números son 2, 4, 6, 8 y 10, muy parecido con lo que pasaba con los surcos gingiventarios profundizados residuales. Y esos serían los valores críticos de este vector. De nuevo,
4, entre 0 y 4 sería bajo riesgo, entre 4 y 8 sería moderado, y más de 8 hasta 12 o más de 12 sería alto riesgo. El cuarto componente, el cuarto vector del sistema PRA es la relación pérdida ósea medida en una radiografía versus la edad del paciente. Y esto nos permite ver cuál ha sido la velocidad y la severidad de la pérdida ósea en un paciente. Para poder hacer esto, nosotros podemos utilizar siempre en dientes posteriores una radiografía periapical, o si no disponemos de una periapical, podemos utilizar una radiografía Bywin o de aleta mordida. Para efectos del indicador vamos a determinar que la posición normal del hueso sería 1 milímetro apical al límite amelocementario, y cada milímetro de pérdida ósea lo vamos a considerar como un 10%. Por lo tanto, en este ejemplo tenemos una pérdida de 6 milímetros, considerando que la posición normal del hueso sería 1 milímetro por debajo del límite amelocementario, por lo tanto tenemos una pérdida del 60%. Ese número, este 60, lo dividimos por la edad del paciente y obtenemos una fracción, y esta fracción es la que nos va a determinar en qué punto del vector de riesgo el paciente queda ubicado. Entre 0 y 0,5 tendríamos bajo riesgo, entre 0,5 y 1 tendríamos riesgo moderado, y más de 1 sería alto riesgo. El quinto componente del indicador PRA es el riesgo sistémico del paciente, y la verdad es que este es un vector en el que no existe mucha información que nosotros podamos utilizar. En la actualidad lo único que se acepta para poder rellenar este vector es si el paciente es o no diabético. Los autores del paper ya en el año 2003 comentaban respecto a este vector que en la medida que tengamos información científica disponible que nos permita caracterizar otras enfermedades o condiciones como factores de riesgo para la progresión de periodontitis, estos podrían ser agregados en este vector. Pero actualmente tenemos un vector que es dicotómico, es decir, tiene factores sistémicos o no tiene, y únicamente vamos a colocar aquí los pacientes que sean diabéticos, tanto insulino dependientes como no insulino dependientes. El último componente del sistema PRA es el que aparece aquí como ambiental, y se refiere en este caso al hábito de fumar cigarrillo. Y las categorías que tenemos son no fumadores o exfumadores, former smoker, como aparece ahí, y para que el paciente sea caracterizado como exfumador, tiene que haber cesado el hábito hace 5 años por lo menos. Luego tenemos el siguiente nivel a los fumadores ocasionales, que son aquellos fumadores que fuman menos de 10 cigarrillos por día, los fumadores que son los que fuman entre 10 y 19 cigarrillos por día, y los fumadores pesados o heavy smokers que fuman 20 cigarrillos o más por día. Por lo tanto, la categoría de bajo riesgo sería no fumadores y fumadores, la categoría de riesgo moderado sería fumadores ocasionales o fumadores de menos de un paquete de cigarrillos por día, y la de alto riesgo serían los fumadores pesados, heavy smokers, más de 20 cigarrillos por día. Existen herramientas en línea como esta del sitio PerioTools, que permite hacer el PRA, esta evaluación de riesgo periodontal, de manera automatizada. Entonces uno ingresa toda la información en el sitio, puede ingresar el nombre del paciente, la fecha, la edad del paciente, y va ingresando todos los datos para completar los vectores, y este sitio entrega un cálculo del área del polígono que se forma al unir todos los vectores, y nos entrega un valor del riesgo periodontal en bajo, moderado, mediano y alto. Ahora, ¿cómo nosotros relacionamos esto con el intervalo de terapia periodontal de soporte o de mantención periodontal? No está establecido en el sitio. En general, lo que es más aceptado en la práctica clínica de la periodoncia es que un paciente de alto riesgo no debería tener menos de 4 citas de mantención en un año, por lo tanto citas de mantención cada 3 meses. Un paciente de riesgo moderado podría tener 3 citas de mantención en un año, es decir, cada 4 meses,
y un paciente de riesgo bajo debería tener citas cada 6 meses. Estas son normas generales y aceptadas por una mayoría de especialistas, aunque, como en todos los casos, estos intervalos de mantención deben estar personalizados a las características clínicas del paciente y a la propia situación y circunstancias del paciente. Muchas gracias.